Solo buenas noticias. Primavera 2016. Se escucha. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo aquí en una nueva emisión de La Llave, un recorrido desde la fe y la esperanza. Y como cada emisión hacemos, vamos a tomar simbólicamente una llave y vamos a hacer un recorrido desde la mirada cristiana, desde la mirada de la fe. Y hoy vamos a hablar y vamos a charlar acerca de redes. Esa palabra que hoy está tan utilizada y tan en boga, pero que realmente es mucho más profunda de lo que a veces creemos. Y tengo un invitado especial que nos acompaña, que además ha escrito un libro acerca de esto y además es un amigo nuestro. Así que quiero recibir a Carlos Power, al licenciado Carlos Power, pastor también. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Néstor. Una alegría, un gusto poder estar compartiendo esta tarde con vos. Bueno, para nosotros también. Y hoy vamos a hablar justamente del tema de redes. Bien. Y decíamos que tenemos aquí, no sé si un experto en redes, pero sí alguien que está trabajando sobre esto. No sobre redes solamente a nivel, porque a veces cuando hablamos de redes pareciera que solo estamos hablando a nivel de redes informáticas, sino sobre todo lo que significa la palabra red, ¿no es cierto? En realidad, cuando comenzamos o cuando comencé a trabajar con el tema de redes o a involucrarme o a descubrir un poco el potencial de las redes, todavía ni siquiera existían las redes, digamos, sociales de internet que hoy en día conocemos, ¿no? Así que creo que es un tema mucho más profundo eso. De alguna manera entiendo que justamente las redes sociales que hoy manejamos o conocemos en internet son una forma de visibilizar lo que siempre existió, que es los vínculos, las relaciones que se dan naturalmente en toda la naturaleza, en toda la creación misma de Dios. Qué bueno, ¿no? Bueno, justamente me das con eso de la introducción al tema y también a modo de introducirnos y también haciendo este recorrido vamos a tomar también el libro que has escrito hace poquito, ha salido, sí, ha lanzado. Principio de este año, en el mes de Principio abril. de este año, o sea que Sí. igualmente es un libro Sí. de este año. Sí. Y se llama Dios siempre tendió redes, lo tenemos aquí, creo que ahí se ve bien en la cámara. Dios siempre tendió redes y dice la mirada relacional del reino. Obviamente el autor es Carlos Power, quien está aquí presente con nosotros hoy. Yo pensaba un poco, ¿no?, para ir metiéndonos en el tema y porque también nos ven y nos escuchan gente cristiana, gente de otro credo. El programa La Llave justamente, y un poco esto que también nos va a permitir charlar hoy, es también un poco una red. O sea, tratamos de abrir un espacio de interacción donde podamos llegar, donde podamos aportar entre todos y donde podamos llegar a conclusiones a través de cada recorrido, siempre obviamente, como decimos, desde una mirada de la fe y con un mensaje que nos resulte de alguna manera no solamente positivo, sino un mensaje de esperanza. La semana pasada estuvimos aquí con una periodista, con Carolina Ortega, y hablábamos de eso, ¿no? Que la diferencia entre el optimismo y la esperanza. La esperanza nos da la posibilidad de reflexionar sobre lo que no estamos haciendo bien y mejorarlo. Sí. Así que ese es el objetivo un poco también del programa de hoy, Carlos. Excelente, un gusto. Bueno, justamente, como decíamos, que nos ven y nos escuchan personas que no son de todo tipo, de todas las edades y de todas las formas de pensar. Me gustaría que hablemos un poco de esto. A ver, para quien nos está viendo y escuchando, tal vez dice, bueno, el término red o redes. Vamos a ir despacito, entrando, y vamos a ver si podemos a través de este recorrido cada vez ir profundizando más en esto que es muy amplio y bastante importante este tema. ¿Qué es una red? Bueno, mira, en principio, especialmente el enfoque del libro está puesto en lo que tiene que ver con los aspectos relacionales, ¿no es cierto? Ahora, las redes están presentes absolutamente en todo, como te decía, desde la creación misma, digamos, nuestro sistema neuronal funciona en red. De hecho, digamos, la particularidad es que son mucho más importantes que la cantidad, por ejemplo, de neuronas que tenemos, la forma en la cual se vinculan, es decir, la sinapsis, lo que producen en su vínculo y en su relación. Y hay, digamos, todas las ciencias sociales, las biológicas, nos hablan y nos aportan elementos acerca del tema de redes.
un autor hace mucho tiempo, no tanto, hace algunos años, así por el 2000, hablaba acerca de que todo lo que tiene que ver con la modalidad del tema de redes, más que un descubrimiento, más que un procesamiento, es una revelación de cosas que ya existen. Todo nuestro entorno está conformado por redes. Desde el momento en que nacemos, alrededor nuestro se arma un entramado social, emocional, que parte de la familia, tiene que ver también con el resto de nuestro contexto, con el ambiente donde nosotros nos formamos. Es decir, que de una u otra manera las redes están presentes en todo lo que son los vínculos de nuestras vidas. Poder descubrirlas, poder potenciarlas, poder trabajarlas, es un elemento realmente revelador que nos permite justamente tener un enfoque transformador de lo que nosotros queremos abordar, ¿no? Bueno, hay muchos autores que hablan sobre esto, yo de hecho tomo varios de ellos, me inspiro en varios de ellos, ¿no es cierto? Justamente vos hablás de una mirada relacional dentro del reino, de la creación misma, o sea que esto que vamos a ir hablando y desarrollando a lo largo del programa, para que nos vean, nos escuchan, es aplicable a todas las áreas de la vida. Totalmente. Bueno, esto que te decía, empezando por la persona misma y su entramado social, familiar, etcétera, etcétera, hasta todo lo que significa el entramado de relaciones que se dan en lo que nosotros entendemos como el reino de Dios, o las organizaciones sociales, o aquellos que se vinculan para el bien público. Una cosa interesante de poder ver, por eso yo hago énfasis en que Dios siempre tendió redes. Lo que uno va descubriendo se va revelando después a medida que el hombre va evolucionando y va descubriendo cosas. En realidad son cosas preexistentes que Dios conoce, que Dios ya tiene bajo su dominio, bajo su control, y que en algún momento cobran visibilidad y entonces nosotros las aplicamos en su plenitud. Una vez alguien decía que en realidad a veces hablamos de inventos, pero que en realidad lo que el hombre va haciendo son descubrimientos, ¿no es cierto? De lo que ya está creado, pero que a veces está oculto y que vamos descubriendo, y eso nos va permitiendo avanzar en la forma en la que desarrollamos nuestra sociedad, en la que desarrollamos nuestras instituciones, en la forma en que vamos también evolucionando, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando uno logra concentrarse en esto y descubrir este potencial, incluso, digamos, puede desarrollar estrategias totalmente distintas. Por ejemplo, una de las autoras digamos, que habla mucho sobre este tema, la doctora Badi, ella habla acerca de lo que significa el panorama en red. Cuando uno puede tener una visión o un panorama en red, entonces es más fácil planificar y desarrollar estrategias en red. Mientras habitualmente nosotros desde nuestras organizaciones, desde nuestra propia estrategia organizacional o como iglesia, generalmente tenemos un enfoque lineal de las cosas y planificamos conforme a ese enfoque lineal. Ahora, si nosotros pudiéramos tener el enfoque o la mirada de Dios, es como si fuera una mirada satelital. Él puede observar absolutamente todo lo que sucede en todos los rincones y de las distintas maneras en que se expresa, por ejemplo, el desarrollo de la iglesia o de las iglesias en todo el mundo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el reino de Dios. Ahora, entre un enfoque y el otro, ninguno puede tener ese enfoque general, global, satelital. Entre un enfoque y el otro, creo claramente que hay un intermedio que tiene que ver con que es como la dimensión que nosotros sí podemos desarrollar, que es donde nosotros podemos alcanzar a ver a través de los vínculos la forma de poder llevar adelante una estrategia relacional, que se parece bastante al enfoque más abarcativo, pero es superador del enfoque lineal, ¿no es cierto? Creo que hoy con las nuevas tecnologías, vos hablabas hoy de poder ver el globo terráqueo, o sea, ¿quién iba a imaginar hace algunos años, algunas décadas atrás, ni siquiera unas décadas, una década atrás, que pudiéramos hoy tener prácticamente, o tenemos el mundo en el celular? O sea, hoy con cualquier aplicación, Google Earth, Google Maps, tenemos el mundo en el celular. Podemos estar sabiendo qué está pasando en una autopista en otro país, qué está pasando con los horarios, con los lugares, las personas. O sea, se tiene un panorama mucho más completo y eso da una plataforma que obviamente está cambiando la forma de comunicarnos, pero también la forma en que, como vos decís y planteás, relacionarnos y llevar adelante los proyectos que tenemos, la forma en que nos vamos, diría de alguna manera, no solamente relacionando como decimos, sino también llevando adelante y cumpliendo los objetivos que queremos, sea a nivel personal, sea a nivel institucional, religioso, político, social, en todos los aspectos, ¿no es cierto? Creo que ese sería el tema como base para plantear, ¿no? Totalmente. Pero incluso nos confronta de alguna manera
en el tipo de liderazgo más eficaz frente a esto, ¿no? Porque ya no se trata quizás de un liderazgo más enfocado en lo estructural, donde hay una clara cabeza visible, sino también hay un fuerte énfasis en lo relacional. Digamos, el que es capaz de ser un hub, es decir, un conector, alguien que vincula, tiene un liderazgo potencial en este paradigma o en esta mirada o en este enfoque de las redes, ¿no? Esto que vos decías, hace solamente algunos años atrás se dio, por ejemplo, la movilización más importante de toda la historia de la humanidad. Y en distintas ciudades del mundo la gente se convocó pensando, buscando, manifestándose en función de cambios que, digamos, que realmente apunten a un mejor estilo de vida y que las personas puedan vivir mejor en el mundo en el que estamos. Ahora, esa convocatoria masiva no fue hecha desde ningún personaje político, desde ninguna persona central en ninguna parte del mundo, sino que se dio simplemente a través de las redes sociales. Ahora, yo, Néstor, tomo un poco lo que vos nos estás desafiando a compartir, y no me gustaría que el tema de redes quede vacío de contenido. Exacto. Porque en realidad no se trata solamente de el vincularse por el vincularse, ¿no? Creo que hay un fondo mucho más profundo, un sustento mucho más grande, que en realidad, por eso digo que de alguna manera rompe determinados paradigmas que nosotros tenemos establecidos como sociedad, que tienen que ver con lo relacional. Por ejemplo, el del individualismo, que de una u otra manera todos lo tenemos incorporado, tanto a nivel personal como a nivel institucional, como en esto que decían, en la forma de planificar, en la forma en que nos desarrollamos. El paradigma de redes, vuelvo a decir, pensado, visto desde el punto de vista de un enfoque espiritual o del enfoque de la mirada de Dios, es un paradigma que viene a romper mucho de este enfoque individualista, ¿no? O el enfoque de la imagen estática, ¿no? De que todo pasa en un momento determinado, en una sola situación, cuando en realidad somos una secuencia de cosas que sucede al mismo tiempo en distintos lugares y de lo cual es Dios plenamente consciente, ¿no? Y donde hay una mirada interesante sobre esto, ¿no? El paradigma rompe con el paradigma de la competencia, que es otra de las cosas típicas de nuestra sociedad, digamos, de las cuales tenemos ampliamente incorporados, para digamos, desafiarnos al paradigma de la cooperación, ¿no? Porque si hay algo que uno en la red trata, lo que resulta efectivo en un proceso de trabajo en red, es precisamente la cooperación. No es digamos, lo que yo voy a competir con vos, sino es lo que de alguna manera todos podemos brindar. Yo aporto lo mío, vos aportás lo tuyo, y de todos vamos construyendo algo mucho más significativo, ¿no? Bueno, vos planteás un tema también que es un desafío para la sociedad de hoy, y llevándolo siempre acá en la llave tomamos también un análisis un poco de la realidad, ¿no? De la sociedad de hoy, de la Argentina de hoy. Justamente te convertía que la semana pasada estuvimos hablando de sociedad, de actualidad. Uno de los puntos que se hablaba era esto, ¿no? Del grado de violencia que hay, del grado de intolerancia que hay, en no poder a veces aceptar, aún dentro, no solamente entre diferentes puntos de vista políticos o en diferentes grupos religiosos o en diferentes grupos sociales, sino dentro de los propios grupos también hay un alto grado de división a veces, que no significa pensar diferente, porque eso está bien. Vos decías que el pensar distinto enriquece cuando uno tiene la capacidad de escuchar al otro y de valorar lo que el otro puede aportar para, en definitiva, llegar a una construcción positiva de algo, ¿no es cierto? Uno de los temas que tratamos acá la semana pasada fue, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Y veíamos marchas donde terminaron en contra de la violencia con más violencia. Porque justamente la intolerancia de poder escuchar al otro. Creo que esto que vos hablás de un paradigma distinto nos desafía a poder... y después te voy a preguntar sobre esto en el siguiente bloque, porque vos tenés experiencia de trabajo en redes. No es que el libro solamente lo escribiste porque sí, sino vos tenés una trayectoria de trabajar en lo social, también en el área espiritual, en redes. ¿Y cómo ves esto vos de poder también aceptar al otro, no negarse a que el otro pueda aportar aunque piense distinto? Mario Rovere toma un ejemplo, digamos, es un médico que ha trabajado mucho en el tema de salud, con el tema de redes, y él dice que la conformación de un verdadero trabajo en red tiene como distintos niveles.
El primero parte precisamente de la aceptación. Ujú. Es muy difícil que uno pueda realmente desarrollar un trabajo en red real, profundo, significativo, si no parte de la aceptación. Vuelvo a decir, es un principio además netamente bíblico, digamos. Es Exacto. decir, es difícil comenzar un vínculo, una relación, si uno no parte desde un punto de partida que tiene que ver con la De aceptación. hecho, Dios nos acepta como somos Tal y cual. no nos fuerza a creer en Él, sino que realmente nos invita. Entonces hay realmente de parte mismo de Dios una aceptación hacia el ser humano, a pesar de que nosotros los cristianos sabemos que el ser humano necesita buscar de Dios y reconocer su necesidad de Dios, pero Dios no nos acepta. Tal cual, tal cual. Y lo segundo vinculado con esto, Néstor, tiene que ver justamente con el tema de la identidad. A veces nosotros tenemos temor a que nuestra identidad se diluya con el distinto, con el Claro, diferente. Cuando lo que sucede es exactamente lo contrario. se fortalece. Se fortalece. Se fortalece. Cuando nosotros, recuerdo que una pequeña anécdota, ¿no? Cuando una de las primeras redes de las cuales me tocó formar parte fue el inicio del Foro del Sector Social aquí en Argentina, que comenzó con 11 organizaciones, pues terminaron siendo casi entre redes y todo como 2000 y pico. Cuando nosotros comenzamos éramos la única organización religiosa evangélica, junto con otras, digamos, como Cáritas, Covera, Poder Ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces una de las cosas que se nos decía, casi recriminando, es que nosotros íbamos a perder nuestra identidad por vincularnos con Claro, organizaciones tan distintas. Bueno, la verdad que lejos de que eso suceda, pasó exactamente lo contrario. Nuestra identidad se fortaleció porque nosotros pudimos ser reconocidos tal cual como somos, se pudo valorar de alguna manera en cuáles eran los principios de la identidad, en este caso nuestra cristiana evangélica, y poder de alguna manera ver el potencial que había en la tarea nacional, de tal forma, perdón, que hubo encuestas, relevamientos, actividades, proyectos que se hicieron en todo el país, en los cuales se apoyó, digamos, toda la organización se apoyó fuertemente en nuestra estructura organizacional. a modo de ejemplo y en esto que vos también compartías, yo algo te compartí hoy cuando hablábamos previo al programa, pero hoy participaba de una reunión en una de nuestras organizaciones donde estábamos representados integrantes o representantes de la iglesia, de un centro de ayuda a la niñez y a la familia, Mm, del Ministerio de Seguridad, gente de microjusticia, claro. abogados, gente de trabajo social, Mm, psicólogos, trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de las familias de toda una zona del conurbano bonaerense donde todas las instituciones trabajamos en diferentes ámbitos. Tal vez la iglesia, obviamente, el punto más fuerte que va a tener es el espiritual, pero pone una pata en lo social fuerte. totalmente. Pero tal vez podemos vincularnos con un organismo gubernamental, no gubernamental. Y lo que empezamos a darnos cuenta es que la realidad es tan compleja hoy, Mm, de las familias, de las personas hoy, ha cambiado. Es muy compleja la vida de las personas con respecto a años o décadas atrás, que requiere sí o sí un trabajo relacional para poder lograr resultados efectivos. Y en esto creo que es lo que vos decías, ¿no? El individualismo o la forma lineal de trabajo se cae sola cuando vos tenés que trabajar ante una realidad tan compleja. exactamente. Y vos, esto que vos decías recién, Néstor, ustedes particularmente están trabajando justamente en una comunidad con distintos problemas. Cada vez que uno ve la vida de una persona que se acerca, o de un grupo, de una Ujú. familia, que tiene alguna problemática determinada, a veces marginal, grave, etcétera, etcétera, hay todo un entramado, Exacto. tanto positivo como Ujú. negativo, en torno a la persona, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en la problemática de un adicto, no es una receta que uno diga, bueno, esto se aplica exactamente a todos los casos de adicción, sea cual fuere. Siempre hay un entramado alrededor de la persona que cuando logramos descubrirlo, incluso de alguna manera revertirlo, es decir, transformar aquellos nodos que son negativos, por ejemplo en una problemática como el tema de las adicciones o cualquier otra, y transformarlo en nodos que sean positivos, entre los cuales ingresan, por ejemplo, organizaciones, instituciones como puede ser la iglesia, la escuela, un centro vecinal, personas que son Ujú. referentes significativas, positivas para la vida de las personas, el trabajo se vuelve mucho más efectivo, más real y más concreto, ¿no? Exacto.
Otra así. vez, ¿no? Perdón, Sí. un principio claramente bíblico, porque cuando una persona era afectada de alguna manera por el Evangelio, por lo que fuera, todo su entorno de alguna manera es modificado, Es así. es movilizado. Estamos hablando con Carlos Power, el autor del libro Dios siempre tendió redes, y en el siguiente bloque continuamos con este tema tan pero tan interesante. Vamos a un corte y luego volvemos, aquí en La Llave.